Vamos a probar un prosciutto típico de Montenegro, miren, viene con la grasita parecido al de España o al de Italia, pero esto se hace acá. Prosciutto Montenegro. Sí, Montenegro. Impresionante el tamaño de estas pizzas, mirá. A Budva, totalmente improvisado, vamos a ser sinceros con ustedes, estábamos yendo hacia otro destino, pero vimos los paisajes y dijimos, ¿qué? O el Talmón se baja acá. Nos entusiasmamos muchísimo cuando estábamos en las alturas viendo las imágenes panorámicas de Budva y dijimos, vamos a bajarnos en este destino, queremos conocer esta parte del país, esperemos que también tenga buenos precios porque venimos en busca de algo económico. Vamos a desayunarnos acá, pues de pedir un menú de la casa de desayuno súper potente. Conseguimos internet, ahora vamos a tener que conseguir dónde dormir. Paramos en un restaurante que tiene desayuno, estamos en un horario temprano de la mañana, así que se puede aprovechar. Una fiesta este desayuno que nos pedimos. Tenemos un huevito, tenemos unos zucchinis, tenemos una panceta. Al parecer este es un desayuno montenegrino, con mucha proteína para estar bien power, para subir la montaña y meternos al mar. Todo este desayuno con un juguito nos va a salir 4 euros. ¿Se brinda con juguito? Se brinda con juguito. La cuestión es que yo hoy me he maquillado, me puse la ropa para grabar y voy a terminar en el mar. Así que lo más probable es que salga en bikini caminando hasta el departamento porque no tengo mucha ropa limpia. Miren, para que se den una idea de precios, el que se olvidó las chanclas puede conseguir un buen par por 5 euros. Después tenés acá la brasilera, que también nunca falla, la hawaiana. Y esta de boquita, mirá. De boquita son las mías. Mirá que sos esa chancla, un fuego, Paulita. También hay mucho vestidito playero, me encantan los vestiditos playeros. Yo tengo una perdición por estas ferias. De golpe te invitan a un casamiento, que a vuelta a algún le puede pasar como, che, aterrizamos de golpe en Budva. Casamiento, dale. Y acá tenés el look. Y también puedes ir desnuda, ¿o no? Chicos, este mar es maravilloso, el agua está hermosa, el día ideal y es súper transparente. En un momento cuando entré, lo primero que hice fue esto para saber que estaba salada, y sí, estaba salada. Una buena cerveza local, la Nikshiko. Chicos, volví el tanque. Fresquita y mirando el mar, qué mejor. Amigues de la Vuelta al Mundo. Bienvenidos a Budva, Montenegro. Estamos en una de las perlas del Adriático, aquí en la ribera de Budva, que es realmente muy hermosa. Además, tiene historia, comida y unos paisajes alucinantes. Hay algo más de 300 kilómetros de costa de este mar tranquilito, transparente y maravilloso. Bienvenidos a un nuevo episodio. Si les gusta lo que hacemos, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un pulgar para arriba. Ahora me voy a tirar de cabeza ya. No, Paulita, aguantá, vamos a conocer el centro viejo, vení. Las pécaras son muy conocidas en esta zona de los Balcanes. Son básicamente panaderías que venden cosas deliciosas con esa masa filo muy crocante y sabrosa. Así que vamos a probar. Vamos a poner un poco de orden acá. Uy, esto está calentito. Yo no les puedo explicar la fiesta que es esto. Llamamos a esto boreji, lo hemos aprendido en Turquía. Es una tradición que hemos adoptado para siempre en nuestros corazones porque descubrimos que es una maravilla culinaria. La masa filo, que es muy tradicional en la gastronomía de estos pueblos balcánicos. ¿Por qué? Porque la elaboran tanto salada como dulce. Es una comida típica otomana. Chicos, yo voy a empezar con la tarta de queso, que es la que elegí. Espectacular. Y además tiene un relleno de queso feta, contundente. El queso feta es un poco más gordito y más cremoso. A ver. Un beso al cielo para todos los ancestros. Qué rico que es esto. Es espectacular. Realmente una de las comidas más ricas para arrancar el día. Podría ser una empanada de queso, pero no lo es. Porque tiene como un crujiente que es la pasta, la masa filo, que le da como un toque distinto. Son varias capas de pasta filo porque es muy finita. Tiene mucho aceite de oliva. Realmente está exquisito. Y acá tenemos al cinturón de Orión. Las tres Marías. Hay 3 boreki, 2 salados y 1 dulce. Hay uno que tiene quesito y tomate, el otro tiene quesito y este que tiene una fruta que no llegué a poder descubrir bien qué era. Me imagino que debe ser algún fruto tipo arándano, porque en esta región crecen mucho, en mucha montaña, así que debe estar buenísimo. Voy a comenzar con la ceremonia del salado, con su permiso. A ver, este es el que tiene quesito y tomate.
tiene mucho queso. El tomate está trituradito, chiquitito, chiquitito, y hace que lo envuelva de sabor. Este es el burek bureshi. Tiene relleno dulce. A ver. Es raro. Puede ser de moras o algo por el estilo. Me parece como de moras. Está bueno, pero a mí me gusta más el salado. Miren, a través de toda la costa hay muchísimos restaurantes, pubs y bares súper chetos, pijos, fresa, como le quieran decir. Pero nosotros les vamos a contar el tip, porque si se escabullen un poquitito por aquí, van a encontrar los lugares en donde comer. Por ejemplo, para que se den una idea, aquí encontramos gyros por 4 euros, hamburguesas por 3. Hay también hamburguesa con queso por 4 euros, jugo y agua entre 1,50 y 2 euros. ¿Qué le parecen estos precios? ¿Caro, barato? ¿Está bien? Tienen comentarios. Nos vamos a comer una hamburguesa y un gyros de cerdo. Hola. Los gyros suelen ser una alternativa salvadora para el bolsillo. Son un menú ideal para el presupuesto low cost. Tiene muchas cosas adentro. De hecho, estoy viendo que tiene papas fritas y me encanta cuando tiene papas fritas. La salsita de yogur le da como el toque mágico. Bueno, yo me quise pedir una hamburguesa para no pegármela en la pera y la hamburguesa es del tamaño de una cabeza directamente. Tiene queso, tiene tomate, cebolla, salsita, una cosa de locos. Muy rica, el pan está tostado, la hamburguesa está muy bien cocida, la salsita de yogur que se le puede agregar a todo es una fiesta. El dato está en que el lugar donde comimos es la parte trasera de un restaurante que está en primera línea de playa y sale mucho más caro, pero es exactamente lo mismo y es un takeaway, es decir, al paso. Lo bueno es que básicamente es la misma cocina, los mismos ingredientes y distinto precio, mucho más barato. La ciudad amurallada de Budva comienza aquí. Esto sería la enorme piedra que separa la ciudad vieja y el centro moderno. La ciudad antigua es muy pequeñita. Una puede creer que entra y que se va a perder y que va a pasar un montón de tiempo porque es medio como un laberinto, pero realmente es diminuta y muy bonita. Esta pared, esta piedra, sirvió de resguardo como muralla que protegía a la ciudad vieja desde el siglo IX al siglo XVII. Un montón de tiempo. Me gustan mucho estos sitios que parecieran escenarios de película. De hecho, estoy como en una edad media en estos momentos. Mira, por ejemplo, esta muralla podría ser una toma de Games of Thrones perfectamente. Estas calles preciosas que parecen antiquísimas son en realidad una reconstrucción, porque Budva sufrió un terrible terremoto en 1979 que dejó en ruinas todo el casco antiguo. Miren estos cafecitos hermosos. La gente viene a disfrutar mucho del Old Town de Budva porque es acogedor. Se la pasa bien aquí. Hay muchos sitios, muchos rincones maravillosos para sacar fotos y también para disfrutar de un cafecito, ¿por qué no? Contemplando a la gente pasar. Hay un dato que me encanta, que es muy relevante aquí en esta zona, en la bahía, en la ribera de Budva, y es que actuaba como el límite entre Oriente y Occidente durante la época del Imperio Romano. Lo que más me gusta es que hay muchísimos lugares para comer. Hay restaurantes, hay pubs y por supuesto también estas ventanitas que te venden pizza, por ejemplo, o gelato. Hay muchas heladerías. Creo que responde un poco también a esa influencia italiana que tiene esta región. Impresionante el tamaño de estas pizzas, mirá, la porción 2,50 están enormes y muy ricas, muy vistosas. Budva es la ciudad más importante para el turismo de Montenegro. No hay duda, no cabe un alfiler. Para venir a pasear a la ciudad antigua hay que armarse de paciencia, porque las calles son muy angostas, respondiendo a una estructura muy antigua de cuando aquí estaban los venecianos, y esto está lleno de gente. Lo que tiene Budva es que reúne a gente de distintas nacionalidades, pero creo que el turismo más importante proviene de los países del este de Europa. Está cada vez poniéndose más de moda Montenegro como un sitio turístico, principalmente por sus atractivos y por lo económico que suelen resultar algunos lugares. Sin embargo, Montenegro tiene también zonas que son exclusivas y son muy caras. Se trata de islas que están especialmente destinadas al turismo de lujo. Déjenme en comentarios si a ustedes les gustaría conocer una ciudad como Budva aquí en un país como Montenegro. A la salida de la ciudadela nos encontramos con muchísimos y numerosos restaurantes, también muy exclusivos, que disfrutan de unas vistas privilegiadas sobre la antigua muralla y también el mar y las montañas. Mala. Mirá qué bien, está como durito. Vamos a probar un prosciutto típico de Montenegro, miren, viene con la grasita parecido al de España o al de Italia, pero esto se hace acá. De Montenegro, ¿no? Da, prosciutto, Prosciutto Montenegro. Sì, Montenegro, da.
Ah, de Cetinje, es de la antigua Ciudad Real. Venden queso también, miren. Quesito también, quesito de la región aquí de la costa. Una genia, la señora nos hizo probar el jamón. Yo le tenía muchas ganas, lo venía viendo en muchas cartas. Una demostración más de la hospitalidad que tienen en Montenegro. Nos hizo probar un jamoncito que estaba riquísimo, un prosciutto delicioso y un quesito para acompañar que estaba muy suavecito. Sí, sí, así sí. maridaba con el jamoncito de una manera maravillosa. Miren el tamaño de esta construcción. Imagino que en breve esto estará en funcionamiento. Tiene apariencia de ser un hotel en la primera línea de playa y seguramente va a ser muy exclusivo cuando esté terminado. Llegamos a la zona portuaria en la cual hay un montón de yates y de barquitos amarrados, porque es tradición aquí también no solamente tomar el sol y pasarla bien en la costa, sino que meterse mar adentro y disfrutar de aguas calmas, cálidas y transparentes. Qué color que tiene el Adriático. Por debajo todo piedra y el mar, te digo, está bastante bueno, templadito. El mar está maravilloso. Este es un paraíso para los nadadores y nadadoras, en los cuales me incluyo. Si no fuera que estoy re de vacaciones grabando videos para YouTube y tomando birra como una marrana. Y algo que a mí me encanta y que ahora les vamos a mostrar son los taxis. ¿Cómo llamaríamos a esto? El bote taxi, que te lleva a pasear por las distintas islitas y también, ¿por qué no?, mar adentro, como les digo, para disfrutar de un paisaje aparte panorámico de toda la costa. También hay semisubmarinos, que no entiendo bien cuál es la diferencia entre un submarino y un semisubmarino o un bote. Me acaban de dar este folleto para ir a una fiesta de espuma. Curioso, ¿no? Cuando estuvimos ahí en el agua recién nos dimos cuenta que había un montón de peces picoteándonos en las patas y dijimos, esto debe ser ideal para comer unos ricos pescaditos a la noche. Sí, de hecho es una de las comidas típicas de esta zona. Es muy interesante la gastronomía de Montenegro porque un poco reúne toda la herencia de las distintas culturas que pasaron y vivieron por estas Te regiones. veo con ganas de un heladito a vos, ¿eh? Le vamos a dar el heladito, lo estoy viendo hace un rato. Ahí está. Un buen heladito, ¿eh? Siempre es un buen plan comerse un heladito en la playa, ¿no? A mí estos conitos de mierda me encantan. Te refrescan un toque y es muy económico. Acá hay uno más barato, bueno, pero debe ser más chico. No, pero es más chiquito. Vamos a ver. Decime que estás en los Balcanes sin decirme que estás en los Balcanes. Bueno, tenemos uno para cada uno, para acariciar uno a cada uno. Encontramos también un Fish Express. Muchos como flechitas de Fish Express, Fish Express. Entrás y salís con tu pedido, con tu orden rápidamente, es un takeaway y podés encontrar diferentes variedades de pescaditos, mariscos y demás frituras. Muy buen precio, ¿eh? Me encanta que aparte lo vendan por gramo. Mirá acá que te puedes llevar unas rabitas, unos calamares rebozados, 100 gramos por 3,50. Y porque es un lugar marino, ¿no? Estamos acá viendo que tiene todo pescadito de estación, de temporada, lo que acaban de sacar del agua. Bueno, nos pedimos unos cornalitos, unos pescaditos fritos típicos de las zonas que tienen mar. Están buenísimos, súper tiernos. Realmente pensé que iban a estar mucho más fritos, pero no. Tienen como una crostita que es lo que le da... están pasados por harina, están condimentados, pero realmente son muy suaves. Yo pensé que iban a estar más fritanga. Que te iba a caer más pesado, sí, ¿no? de esos fritos que casi ni sentís el pescado, solo sentís la harina frita. Están súper tiernos, muy deliciosos. Y un sabor, te juro, un sabor delicioso. A Paulita no le gusta mucho el pescado, no es muy fanática del pescado, pero bueno, probalos. Animate, No, están buenísimos. Sí, ya los probé, yo ya los probé. Muy barato, toda esta bandejita, 2 euros. Me parece que es una buena opción para comer algo al paso, take away y seguimos viaje. En los chiringuitos de playa la cerveza sale 3,40 aproximadamente, entre 3 y 3,50 euros la pinta. Vamos a ver si podemos conseguirla más barata en la paralela, en la calle que está inmediatamente después del paseo marítimo, que tiene unos kiosquitos también con cerveza un poco más barata. A ver. Chicos, realmente un éxito, lo hemos logrado, hemos conseguido la cerveza mucho más barata de lo que sale en el chiringuito. Bueno, esto dependerá de nosotros encontrar una buena ubicación para poder tomarla mirando el mar. Mira que bien, Bueno, esto es lo que conseguimos. Ay, hermoso, chicos, es realmente lo mismo, porque miren, el bar está ahí enfrente nuestro y nosotros estamos contemplando esta vista maravillosa. Es de lo más lindo que tiene Montenegro, el mar y la vista. Y lo hicimos por muchísimo menos dinero porque conseguimos la Pivo, como se le dice a la cerveza aquí en Montenegro, por 1,60, cuando en el bar te la están cobrando 3,40, así que me parece es un éxito. La cerveza que estamos tomando es una cerveza de Serbia. Serbia está aquí al lado, es un país vecino. En algún momento pertenecieron al mismo país, Serbia y Montenegro. Es una cerveza que dice que es del año 1756, es decir, tiene tanta historia como los Balcanes mismos.
haciendo uso del parador. Mogren Beach también es una de las más famosas de Montenegro, aquí en la zona de Budva, y está a 300 metros. Estamos como en el corazón de la montaña, miren, en el centro mismo de las piedras. Sí, ¿verdad? es la convivencia cercana con la naturaleza. ¿Podrías creer que estamos en alguna zona cordillerana? Bueno, es que hay muchas montañas, es como una combinación exacta entre costa y montaña este país, y aquí estamos, en el centro, en el corazón de la piedra. Miren qué efecto alucinante que parece. Está prohibido caminar por este pasajito que estamos haciendo hacia una de las playas más populares cuando hay tormenta, cuando hay clima ventoso, porque el riesgo a derrumbe es muy grande. Sí. Es hermosa esta playa. Ahora empiezo a entender por qué es la más popular de la ciudad de Budva. Los saludamos y nos despedimos hasta el próximo video. Suscríbanse al canal. ¡Hasta luego!